Hola Richard, sé que para nada esperas esta carta. Sé que es muy probable que no reciba respuesta alguna. Sin embargo, no puedo contener las ganas que me motivan a escribirla. En 10 días más cumpliré 23 años. Seguramente cuando recibas esto estaremos ya lejos de esa fecha y podremos mirarla, como dicen los historiadores, en perspectiva. No recuerdo haberme sentido tan angustiado nunca antes en mi vida por el hecho de cumplir años. Es más, para mí como para la mayoría de mortales, significaba motivo digno de celebración. Ameritaba el encuentro con familiares y amigos, gente que estima la vida. Quiero contarte sobre este sentimiento, de lo que significa para mí tener 23 años, ser un migrante o exiliado económico, que no es lo mismo pero que al final son solo palabras, ser un estudiante de letras, un número en las abultadas cifras de desempleo y un venerador absoluto por convicción de las películas de Robert Bresson. En síntesis, creo que estas características definen mi actualidad. Dejé de ser lo que hace algunos años conocías de mí. Hace muy poco, en una entrevista de trabajo, me preguntaron qué me gustaba hacer en mis tiempos libres. Obviamente no había mucho tiempo para responder. Antes de que el silencio abrumase la sala y convirtiera el ambiente aún más incómodo, respondí leer. Disfruto de la lectura en mis tiempos libres, dije. Fue lo primero que se me ocurrió. Presumo que para ellos esa es una típica respuesta prefabricada, corriente, sin sustancia. Para mí, en cambio, significa una de las contradicciones más grandes de mi vida. ¿Realmente disfruto leer? ¿Justo yo? A quien un texto le resulta a nivel de complejidad similar a un problema matemático o un acertijo. Bien conoces mi relación con las matemáticas, de no ser porque nuestros profesores de aquella época realmente nos interesaban porque uno aprendiera. Seguramente aún estaría resolviendo ecuaciones. La contradicción radica en que elegí estudiar literatura. Vivo entre fotocopias, apuntes y uno que otro libro que mi economía sustentada por mi familia me permite adquirir. Creo que en vez de disfrutar a la lectura, la padezco. Sufro hasta con una frase que bien puede dar vueltas en mi cabeza durante todo un día, ya sea porque sencillamente no la comprendí o porque su profundidad me altera y me violenta. No quiero ni contarte lo que me cuesta escribir, no te imaginas. Por todo esto de un tiempo acá, he encontrado refugio en un género de la literatura en el cual me siento mucho más cómodo como lector. Me refiero a la epístola, la carta como vehículo de comunicación. Mi primer acercamiento al género se dio gracias a un librito que por casualidad encontré entre las pilas de descuentos afuera de una librería. Podría decirse que lo rescaté, lo adopté y le di abrigo. Lo alejé de las malas influencias de una novela rosa que se recostaba junto a él y le susurraba melosos discursos para atraer su atención. Novelas rosas, manuales de mecánica en inglés, libros de autoayuda, ensayos sobre economía y 2 libros deshojados de poesía eran sus compañeros de piso, todos destinados al olvido. El título del libro que elegí es Cartas a la novia, su autor Sigmund Freud. Se trata de una compilación de cartas fechadas entre los años de 1882 a 1886, todas dirigidas a Martha Bernis, quien fuera en aquella época la compañera de Freud. Una nota aclaratoria al inicio del libro cuenta que él le escribía casi todos los días, a veces hasta en 2 o 3 ocasiones al día. ¿Te imaginas si hubieran tenido internet? Como bien sabes, hay cartas de todo tipo. En este caso, aparte de los amada mía, preciosa amada, mi amor, mi niña, saludos que Freud utiliza para dirigirse a su novia, quisiera aprovechar para hablarte de otra forma de dirigirse al otro, de otro tipo de carta.
El 24 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh envía por correo la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, justo un día antes de ser secuestrado por un grupo de tareas. Desde entonces permanece desaparecido. La carta funciona como una denuncia. Pone en duda aquellos supuestos valores que la revolución libertadora cree representar. Walsh demuestra la impostura de aquellos valores considerados por quienes instauran el gobierno de facto como republicanos y democráticos, mediante la detallada exposición de un testimonio que revela la verdadera cara de la dictadura. No es casual que traiga este hecho a colación. No me sirvo solamente del dato histórico para recordar este suceso. Dato que puede revelar que en nuestro 2017, ya se cumplen 40 años del asesinato y desaparición de Rodolfo Walsh, sino que también lo hago porque me parece que hechos actuales ameritan más que nunca su relectura. Me refiero al fallo de la Corte Suprema que en Argentina declaró en el día de hoy por mayoría aplicable la ley del 2x1, a la que se acogerían aquellos genocidas que materializaron crímenes de lesa humanidad durante el periodo dictatorial. Esta ley ya había estado en vigencia entre 1994 y 2001. Permitía computar pasados los 2 años en prisión, 2 días por cada uno que una persona procesada permaneciera en prisión preventiva, lo que se traduce en una disminución importante de la pena recibida y en algunos casos podría hasta verse reducida en su totalidad. La decisión del tribunal va de la mano con el llamado de la cúpula eclesiástica a la reconciliación entre las víctimas del terrorismo de Estado y sus victimarios. ¿Cómo evitar remitirme a Colombia? ¿Cómo correrle la cara al país más loco del mundo? Colombia es el país que aún espera eso que todos anuncian y que se reconoce como el posconflicto. La cifra de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados no deja de crecer. El recrudecimiento de la avanzada paramilitar está al orden del día. Lo que llaman hacer política o simplemente comprometerse con una causa determina el ser víctima de una violenta persecución. No pretendo hacer una radiografía de la situación actual del país, no podría. Sin embargo, creo que es inevitable dejar de referirme a estos hechos. Quisiera conocer tu opinión. Las imágenes que has estado viendo son del barrio de Constitución. Fueron filmadas hace un par de días mientras, aprovechando el buen clima, salí a caminar. Me pregunto si es posible definir con palabras a una zona tan diversa como lo es esta. Creo que seguramente cualquier intento resultaría un burdo reduccionismo. Por eso me parece que un testimonio audiovisual podría ser mucho más fiel que ningún otro, aunque se corre el riesgo de dejar cosas por fuera y limitarse a mostrar lo estrictamente más evidente. ¿Y qué sería lo más evidente de Constitución? A nivel general creo que es su diversidad, constituida no solamente porque en ella confluyen diversas nacionalidades que se expresan en un rico abanico cultural, sino que por su misma ubicación estratégica para la movilidad entre la ciudad, encuentras gente de todo tipo, muchas caras, muchas formas de caminar, etc. Luego están sus numerosos hoteles de paso, sus casonas, su estación de tren, y el comercio que pese a tantos atropellos recibidos aún se mantiene alrededor. También está su cine, el arte cinema, que para mí, a pesar de ya vivir hace 3 años acá, significa realmente un enigma. Nunca entré, lo conozco solamente desde afuera. Siempre paso frente a la puerta, arrebato un programa donde figuran los horarios y títulos a proyectar, lo guardo en mi mochila para encontrarlo días después arrugado y caduco, pues ya han pasado todas las funciones que tenía consignadas. Sin embargo, disfruto de su simple presencia. Me gusta pensar que es todo un edificio dedicado al cine, con millones de archivos que se acumulan en los diferentes pisos, con personal trabajando para su preservación y distribuyendo las películas que serán exhibidas en los diferentes teatros de la ciudad. Es solo un vago delirio.
Hablando de cine, ¿qué has visto últimamente? Con esta pregunta me despido. Un abrazo enorme, Richard.